Hola, ¿qué tal con todos? Hoy voy a hablar acerca del tubo de Venturi, que es algunas aplicaciones que tienen a vida diaria y un ejercicio para poder entender este tema. ¿Qué es el tubo Venturi? El tubo Venturi es un tubo o tubería que emplea una restricción temporal o estrechamiento en su longitud para reducir la presión y aumentar la velocidad de un fluido o un gas que pasa a través de él. El efecto Venturi posee muchas aplicaciones que son destinadas tanto para líquidos como para gas. En esta imagen podemos observar las aplicaciones del efecto Venturi. Tenemos la aplicación en hidráulica, que se utiliza para la fabricación de máquinas en una conducción hidráulica, que proporciona destinadamente aditivos. La siguiente es la aplicación en la aeronáutica. Se utiliza para promover la succión a instrumentos que trabajan con vacío en los aviones. Además, es el efecto que explica la sustentación en el aire de las alas de los mismos. Aplicación en el hogar. A la hora de ozonizar el agua, se utilizan los equipos ozonizadores. El efecto Venturi se utiliza en el hogar en estos equipos, con el fin de succionar el ozono de un recipiente de vidrio y mezclarlo con el flujo de agua que va saliendo de una canilla. Aplicación en motores. Se utiliza a la hora de tener que mezclar el carburador con el carburante. Este aspira el carburante por el efecto Venturi y mezcla luego el aire. Aplicación en Fórmula 1. Es un tema muy importante en el automovilismo por las cargas aerodinámicas y por la forma en que puede ayudar a que se acelere. Se le llama efecto suelo ya que usan el efecto Venturi en el suelo de los coches. Aplicación en la extracción de petróleo. Es utilizado a la hora de tener que extraer este fluido de los pozos petroleros. Esta bomba funciona mediante la inyección de aire a alta presión que pasa por una sección reducida, donde se genera el cambio de energía potencial en energía cinética y origina la salida del petróleo. Si analizamos la siguiente imagen, vamos a poder observar varios conceptos y entre ellos las variables de presión, velocidad y área. Nos damos cuenta que mientras hay un estrechamiento del área en el punto 2, la presión disminuye y la velocidad aumenta. Pero también analizamos que el tubo posee una posición horizontal. Esto hace que la altura de alguna u otra forma sea despreciable para nuestros próximos cálculos. Como podemos observar, hay varias variables. Voy a explicar V1. Significa velocidad del fluido en el punto 1. Esta se da en metros sobre segundos. La área 2 o A2 es la sección de Venturi en el punto 2, se da en metros cuadrados. La área 1 o A1 es la sección del Venturi en el punto 1 y también se da en metros al cuadrado. La G significa gravedad y es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. H hace referencia a la altura de la columna del líquido. Esta se representa con metros. La Q es el caudal del líquido y está en metros cúbicos sobre segundos. En la siguiente imagen también se observa el mismo concepto anterior, pero trabajaremos con las presiones. Vamos a trabajar con la ecuación del tubo de Venturi y lo primero que vamos a hacer es escribir la ecuación de Bernoulli. Esta sería velocidad 1 al cuadrado sobre 2 más la multiplicación de gravedad por la primera altura más la presión 1 sobre la densidad 1. Esto nos da una igualación de la segunda velocidad al cuadrado sobre 2 más la multiplicación de gravedad por la segunda altura más la presión 1 sobre la densidad 2. Como las alturas son exactamente las mismas, vamos a agrupar términos. Nos quedaría presión 1 sobre densidad 1 menos presión 2 sobre densidad 2. Igualando velocidad 2 al cuadrado sobre 2 menos velocidad 1 al cuadrado sobre 2. Como tercer paso tenemos la multiplicación de ambos términos por 2. Nos quedaría 2 que multiplica a presión 1 sobre densidad 1 menos presión 2 sobre densidad 2, que es igual a 2 entre paréntesis velocidad 2 al cuadrado sobre 2 menos velocidad 1 al cuadrado sobre 2, que nos llevaría al cuarto paso. Tenemos que la densidad será un líquido y no intervendrán más de uno. Entonces podemos decir que nuestra primera ecuación quedaría como 2 dividiendo a densidad
y la multiplicación de la primera presión menos la segunda presión igual a la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado. Como quinto paso tenemos que el gasto en la parte más ancha del tubo debe ser igual al estrecho. Eso quiere decir G1 es igual a G2. Y reemplazamos con nuestras variables, que sería A1 por la multiplicación de B1 es igual a A2 por la multiplicación de B2. Vamos a despejar la segunda velocidad y nos quedaría velocidad 2 es igual a área 1 por velocidad 1 sobre área 2. Luego vamos a sustituir en la ecuación 1. Nos quedaría 2 sobre densidad que multiplica la primera presión menos la segunda presión. Igual, y utilizamos el despeje de velocidad 2, que sería la multiplicación de A1 por B1 sobre A2, todo entre paréntesis al cuadrado, menos la velocidad 1 al cuadrado. Y vamos a factorizar a B1, a la primera velocidad. Esto nos llevaría a un resultado de 2 sobre la densidad que multiplica la primera presión menos la segunda presión. Esto es igual a B1 al cuadrado y entre paréntesis vamos a ubicar A1 al cuadrado sobre A2 al cuadrado menos 1. Vamos a despejar a B1, que es la primera velocidad, y nos quedaría velocidad 1 al cuadrado sobre, en una fracción vamos a ubicar en la parte del denominador 2 sobre densidad que multiplica a la primera presión menos la segunda presión sobre A1 al cuadrado que divide a A2 al cuadrado menos 1. Vamos a sacar la raíz cuadrada en ambos miembros y nos va a quedar la primera velocidad es igual a raíz cuadrada de 2 sobre densidad que multiplica a la primera presión menos la segunda presión sobre la primera área al cuadrado dividida para la segunda área al cuadrado menos 1. Que el ejercicio no sea tan complejo, vamos a reducir más la fórmula. La vamos a reducir de la manera en que B1 queda igual a la raíz cuadrada de la multiplicación de 2 por la presión número 1 menos la presión número 2, que divide a la densidad que multiplica a la área 1 al cuadrado dividiendo a la área 2 al cuadrado menos 1. Y se resuelve la resta de fracciones que tenemos en el denominador con las áreas y de ahí vamos a sacar un denominador común. Para concluir tenemos la ecuación completa. Sería velocidad 1 es igual a la raíz cuadrada de 2 que multiplica a área 2 al cuadrado que multiplica a la primera presión menos la segunda presión sobre densidad que multiplica la área 1 al cuadrado y la resta de la área 2 al cuadrado. Vamos a resolver un ejercicio y el enunciado es el siguiente. Un tubo de Venturi en su parte más ancha posee un diámetro de 0,1524 metros y una presión de 4.2 por 10 a la cuarta newton sobre metros al cuadrado. En el estrechamiento el diámetro es de 0,0762 metros y la presión es de 3 por 10 a la cuarta newton sobre metros al cuadrado. ¿Cuál es la magnitud de la velocidad inicial del agua que fluye a través de la tubería? Los datos del ejercicio están en la parte izquierda y la ecuación que vamos a usar en la parte derecha. Procedemos a realizar el ejercicio con esa ecuación. Resolvemos primero lo que tenemos en el numerador dentro de la raíz y después lo del denominador. Es decir, nos va a quedar 2 que multiplica a la primera presión menos la resta de la segunda presión. Esto va a ser igual a 2 que multiplica a 4.2 por 10 a la cuarta newton sobre metros al cuadrado, que sería el dato de la primera presión, menos 3 por 10 a la cuarta newton sobre metros al cuadrado, que sería la segunda presión. Esto nos va a dar un resultado de 24.000 newton sobre metros al cuadrado. Luego vamos a proceder a realizar la parte del denominador, no sin antes calcular las áreas por separado. Nuestra primera área es igual a pi, que multiplica 0,1524 metros al cuadrado
sobre 4. Esto nos va a dar un resultado de 0,01824 metros al cuadrado. En la segunda área vamos a proceder con el mismo método, sería pi que multiplica a 0,0762 metros al cuadrado sobre 4. Eso nos va a dar un resultado de 0,00456 metros al cuadrado. Ahora sí vamos a calcular el denominador con el resultado de las áreas de la diapositiva anterior. Esto nos va a dar un resultado de densidad que multiplica a la primera área al cuadrado menos la segunda área al cuadrado. El ejercicio ya nos da la densidad del agua. Esto es de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Entre paréntesis vamos a ubicar la primera área, el primer resultado de la área al cuadrado y la resta de la segunda área al cuadrado. Y nos va a dar un resultado de 0,3119 kilogramos sobre metros cúbicos. Para concluir, vamos a sustituir nuestros datos. El ejercicio nos pide hallar la velocidad. Entonces, vamos a reemplazar los datos que hemos hallado en las diapositivas anteriores y nos va a quedar como resultado de que área 2 es 0,00456 metros al cuadrado, que es igual a la raíz cuadrada de 24.000 newton sobre metros al cuadrado, que divide a 0,3119 kilogramos sobre metros cúbicos. Y nuestro resultado final sería 1.265 metros sobre segundos. Esta fue toda mi explicación acerca del tubo de Venturi y espero que les haya gustado mucho.